aquí porque sea yo quien tenga algo que decirles o quien quiere intentar ser yo quien les va a convencer. Lo que nosotros hacemos es ir a la palabra de Dios, leer una porción de ella y dejar que la palabra de Dios hable a nuestra vida. Y en este pasaje que vamos a leer ahorita, que es el pasaje que los que editan la Biblia le han puesto el hijo pródigo, en realidad cuando uno le estudia se da cuenta que es más importante el padre amoroso que está ahí más que el hijo pródigo. Y el mensaje que de esta parábola que Jesús narra tiene que ver con la esencia misma de la Escritura. La Biblia, un compuesto de 66 libros, nos fue dado por Dios como una herramienta para que nosotros podamos conocer quién es Dios y qué tiene Él que decirnos. Y yo creo que no hay un tiempo más necesitado por las personas de conocer precisamente quién es Dios. Si algo padecemos en nuestro tiempo es que no conocemos de Dios. Y muchos nos referimos a Él por lo que nos han dicho, por lo que nos imaginamos, pero no porque tengamos una idea clara respecto de lo que dice la Biblia. Y yo espero realmente que este tiempo pueda servir para que ustedes puedan tener en su mente la imagen correcta del Dios del que nos habla. ¿Okay? El tema es el Padre amoroso y hay un canto de Abel Zavala. Si después lo quieren escuchar ustedes, lo buscan en YouTube, así se llama Abel Zavala, y se llama El Padre que siempre soñé. Y este canto habla precisamente de que Dios es el Padre que muchos de nosotros hemos soñado tener en nuestra vida. Escuchen este canto, por favor.
Padre, llegamos hasta ti dándote gracias por este espacio que tú provees para que podamos reunirnos y tener un tiempo de estudiar tu palabra. Pero venimos ante ti con un corazón deseoso de poder encontrar. Venimos con un corazón deseoso de conocer a aquel Padre amoroso del que nos habla la Biblia, que tal vez yo no he podido entender y mi vida ha sido angustiosa, triste, deprimida, confusa, porque no he podido entender el papel que tú como Padre puedes estar en ella. Ruego, Señor, que tu palabra sea para iluminar mi entendimiento. Rogamos, Señor, que tu Espíritu se mueva entre nosotros y que nos permita conocer las verdades que hay en tu palabra. Y que en esta tarde al salir podamos salir con un mensaje nuevo en nuestro corazón. Y que podamos salir con esa claridad de saber que tú eres el Padre que siempre hemos soñado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que abran en su Biblia, en el Evangelio de Lucas. ¿Todo el mundo trae Biblia? Aunque sea digital, no importa, ¿sí? Evangelio de Lucas, capítulo 15. ¿Ya lo tiene? Lo tienen por escrito, perfecto, perdón, no lo sabía. Ok, si lo tienen en su papel, espero que sea la misma versión que usamos nosotros, que es la versión 60. Si usted lo tiene en su Biblia con una versión un poquito distinta, no se angustie. Hay muchas ediciones de la Biblia, pero en el corazón lo que expresa es lo mismo. Me voy a permitir darle lectura en voz alta, ustedes síganlo con su vista ahí donde estamos. El título lleva y dice la parábola del hijo pródigo. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta porción es una parábola, la narra el mismo Señor Jesucristo. La parábola tiene la característica que es una historia que no siempre es real, pero que el Señor Jesucristo la narraba con la idea de transmitir una idea concreta que tenía que ver con su reino. Y bueno, esta parábola tiene su gran corazón, su gran enseñanza para nosotros, que Dios nos guíe para poderla entender en esta tarde. Antes de entrar en el pasaje, solamente déjeme decirle algo. Le decía hace un momento que no hay otro momento en la historia tal vez en que haya más confusión en las personas respecto de la persona de Dios. Y lo cierto es que tenemos conceptos equivocados de la persona de Dios. Algunos cuando se refieren a Dios como su cuate. Sí, Dios es mi cuate, Dios es mi amigo, Dios está conmigo. Y pareciera que lo vieran como algo propio suyo. Y la verdad es que Dios no se muestra así con nosotros. Dios en ese sentido no es nuestro cuate, o Dios no es nuestro amigo. Otros cuando se refieren a Dios dicen Diosito, Diosito lindo, Diosito te guarde, como queriendo expresar una idea de cariño hacia la persona de Dios.
Sin embargo, lo único que estamos haciendo es quitarle valor a lo que realmente Dios es. Y no es que se lo quitemos, pero en nuestras palabras estamos dejando en palabras muy cortas, estamos queriendo hacer un Dios a nuestra medida y a nuestro gusto, cuando Dios es algo mucho más grande que lo mismo que somos nosotros. Otra forma equivocada es cuando vemos a un Dios que tal vez sea un Dios que solamente se está ocupando de castigar a las personas. Cuando alguien por ahí te dice, es que Dios no existe, porque si Dios existiera no habría tanta maldad en el mundo. Como si la culpa fuera de Dios, como si Dios se la viviera castigando a los hombres, a las personas por su desobediencia. Son conceptos equivocados. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que castiga la desobediencia, pero no lo hace a la manera que nosotros entendemos. Y en esta parábola que Jesús narra, nos da una idea precisa de la persona de Dios. Y está hablando su Hijo, Jesucristo. Y cuando le habla a la gente de su tiempo, le habla de una manera muy específica de cómo se manifiesta Dios. Y la figura ideal que Jesucristo va a referir de su Padre es esa, la idea de un Padre y que nosotros somos sus hijos. En alguna ocasión los discípulos le enseñaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús enseñó a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. La idea correcta respecto de la persona de Dios es que podamos entender que además que Él es un Dios creador, un Dios que está presente en todo lo que es en nuestro mundo, un Dios soberano, principalmente para nosotros es un Padre. Y como un Padre quiere tener una relación de hijo conmigo, en la que el Hijo no es el amigo de Dios, en la que el Hijo disfruta del amor y de la provisión de Dios, pero también el Hijo vive bajo la tutela de su Padre. Esto lo vamos a ver en detenimiento hacia el final. Yo quisiera que me ayudaran, les voy a pedir que peguen su vista al papel, si tuvieron una pluma para anotar sería ideal, pero vamos a ir viendo casi versículo por versículo en este tiempo. Por favor les voy a rogar que cuando llegue yo a 3 horas me hagan señas para que interrumpa, ¿sale? No es cierto, después vamos a pasar en 3 horas. Bueno, vamos al principio del versículo, en el versículo 11 y 12. Esta parábola inicia diciendo que había un hombre que se entiende que era un hombre que tenía una gran hacienda, que tenía muchos trabajadores, que tenía mucho dinero y tenía 2 hijos, uno mayor y uno menor. ¿Quién vino a él? El hijo menor. ¿Y a qué vino a él el hijo menor? A pedirle que le diera lo que les correspondía, de alguna manera que le diera su herencia, ¿no? Y bueno, acto seguido, ¿qué hizo el papá? Le dio su herencia. Y bueno, y después de que le dio su herencia, ¿qué hizo este joven? Primero, cada palabra es muy importante, ¿eh? ¿Cómo dice ahí textualmente? Dice primero que se fue cerquita, se fue lejos. ¿Y qué más dice? Antes de eso, cada palabra saboréenla, porque cada palabra tiene que ver con lo que estamos hablando. A una provincia apartada. Una cosa es que esté lejos y otra cosa es que esté en una provincia apartada. Por ejemplo, diríamos lejos, pues a lo mejor Chilpancingo, Cuernavaca, pero una provincia apartada, Tlapa, allá, o a lo mejor alguna población en Veracruz, no sé. No solamente se fue lejos, sino se fue a una parte donde estaba apartado, muy solo del resto de su comunidad. ¿Y qué más nos dice? Además de que se fue de esa manera. De ahí desperdició todos sus bienes. De hecho, la palabra hijo pródigo, el hijo pródigo se refiere a una persona que malgasta, que desperdicia, que despilfarra sus posesiones. Por eso se le llama hijo pródigo. Porque una persona pródiga, no prodigia es otra cosa. O una persona que es pródiga, es una persona que malgasta, que derrocha lo que tiene, sea poco o sea mucho, pero lo derrocha y lo malgasta. ¿Ok? ¿Y qué más pasó con este hijo? Llegó el momento en que se acabó todo lo que tenía como herencia. ¿Y qué más pasó? Y para acabar de amolar, se viene una hambruna en aquella región. Y ante la hambruna, ¿qué sucedió? Pues ya no tuvo para comer, no tenía dinero, no había comida.
La gente obviamente viene la hambruna, pues el que tiene pues lo guarda, ¿verdad? Para su familia, para sus hijos, y no tan fácilmente te da un pan. Y entonces, ¿qué sucede? Fíjense que tan flojo este baquetón que ni si, pudo haber dicho la escritura, y entonces buscó trabajo, pero no dice que haya buscado trabajo, dice que fue y fíjense en las palabras, fue y se arrimó. ¿Qué es un arrimado? Pues alguien que llegue y dice, haz cuenta que yo le dijera a la mamá de Julián, hermana, me da chance de vivir 2 días aquí en su casita, está bonita la palapa. Y la hermana va a decir, bueno, órale pues, ¿no? Y pasa una semana y la hermana va a decir, bueno, y aguánteme, no tengo dónde irme, ¿verdad? Y me dan 6 meses, por ir arrimado. Ni siquiera me dijeron, vente, no soy invitado. Yo fui y me metí. Todo eso es importante. Y cuando estaba de arrimado, ¿qué veía? Pues este hombre dice, bueno, pues si vas a estar aquí de arrimado conmigo, pues cuando menos vete y cuida a los cerdos. Y aquel hombre se fue, hijo de rico, hijo de hacendado, se fue a cuidar a los cerdos. Y cuando estaba sentado cuidando los cerdos, ¿qué pasó? No comió, dice que deseó. Los algarrobos es como una vainita que comían los cerdos, era un alimento para ellos, para engordarlos. Y dice que vio el alimento de los cerdos y se le saboreaba, se le chorreaba la saliva de que veía que los cerdos comían con tantas ganas y él seguía. Y un punto más, ¿qué sucede con este joven? Es importante cada palabra. ¿Qué dijo el hermano? ¿Qué dijo? Volvió en sí. Pues pareciera como que mi amigo estaba medio drogado, estaba medio fuera de sí, como que estaba desenconchado de la realidad, como que no conectaba con su mundo. Y dice la palabra que de repente ante el hambre que tenía, como que regresó, como que volvió en sí y como que dijo, la estoy regando. ¿Por qué la estaba regando? Porque se acordó que en su casa su papá tenía muchos trabajadores y que en su casa había, junte sus manitas y sus dedos, así de comida. Y él sin comer. Y entonces se le prende una brillante idea que dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo nomás les digo una cosa, ¿qué fue lo que hizo a este hombre pensar en su papá? El hambre. La desesperación, el hambre. Fíjense qué interesante, la Biblia nos dice, y este hombre recapacitó que había lastimado a su papá. Y este hombre recapacitó que le había faltado respeto a su papá. Y este hombre empezó a extrañar a su papá. Eso es lo que dice el pasaje. Por el hambre que tenía, se acordó que en su casa había alimento. Okay. Eso es lo que dice el pasaje. Pero ¿qué tendría que ver con nosotros? Por ejemplo, ¿qué hay en la cabeza de este joven para que viviendo en un lugar donde tiene todas las comodidades, donde es el hijo del dueño, donde tenía servidumbre, donde tenía alimento, donde tenía una cama segura, donde tenía un techo seguro, donde tenía todo, haya tomado la iniciativa de decirle a su papá, papá, quiero mi herencia? Díganme ustedes, ¿qué había en este joven si lo tenía todo? ¿Por qué este joven va y le pide la herencia a su papá? Pues tenía la inquietud de ser independiente. Todo lo que me digan, De que estaba vacío. O sea que las riquezas, la comodidad, no llenan el corazón de la persona. Número 2, me dijeron, era un chico ambicioso. Pero una más que me dijeron por acá. Independiente. Esa es tal vez la palabra más grave de todo este pasaje en ese momento. Independiente. ¿Saben cuál fue el gran problema de Adán y Eva en el huerto del Edén después de que Dios los creó? Y le dijo a Adán y a Eva, a ver, mis queridos Adán y Eva, hizo la creación, hizo el mundo. Aparte hizo un Edén, o sea, un salón VIP, ¿no? Y ahí los puso. Y les dijo, todo esto que ven es para ustedes, para que lo administren, lo juzguen y sean administradores de la creación. Solamente les voy a pedir algo, aquellos arbolitos que ven allá, no se los coman,
Todo lo demás sí, nada más eso no. ¿Y qué fueron lo que hicieron Adán y Eva? Precisamente a esos árboles van. El problema no es que se hayan comido el fruto. El problema no es que hayan desobedecido a Dios. El problema es que como personas ejercieron su criterio, no tomando en cuenta y aún yendo en contra de lo que Dios había establecido, y ellos tomaron su propia decisión. Y eso es lo que está pasando con este joven, que él está tomando su propia decisión y está diciendo: ya no quiero estar viviendo bajo el mismo techo con mi papá, porque todos los días me dice que me levante a las 6 de la mañana para darle de comer a los caballos. Ya, basta, ya no quiero que me estén mandando. Ya no quiero que mi papá me esté diciendo que tengo que trabajar como mi hermano el mayor. Ya no quiero que me estén asignando responsabilidades. Y él decide tomar su propia voluntad. Mis queridos amigos, amigas, ese es un problema de la humanidad. Ustedes y yo en distintos momentos tomamos decisiones que aun cuando sabemos que a Dios no le parece, decimos, pero a mí me gusta la idea, pero eso es lo que yo quiero y tengo derecho para pelear por aquello porque yo creo que me lo merezco, porque yo creo que suena bien, está bien y me gustaría hacerlo, y lo hacemos. Y hacemos a un lado lo que Dios opina de eso. Ese es el problema que había en este joven. Otra, cuando el pasaje dice a propósito que este joven se fue lejos, a una provincia apartada. ¿Saben qué pasa con muchos de nosotros? Que preferimos mantenernos lejos de Dios. Yo no sé qué les prometieron para abrir aquí. Gracias a Dios que les prometieron algo bueno y qué bueno que están aquí. Pero véanlo. Otras veces seguramente los han invitado a una plática de Biblia, ¿no? O de cristianos. Y usted dice: no, pues tengo muchos asuntos, pues es que como que eso no me gusta, como que, pues es que se va a enojar mi papá, como que, y le buscamos mil peros. El asunto es que de alguna manera, dice el pasaje allá en la creación, que cuando Adán y Eva vieron pecado, dice que se dieron cuenta que estaban desnudos y fueron y consiguieron unas hojas grandotas y con esas se taparon sus partes íntimas y fueron y se escondieron. Y cuando Dios se apareció en la tarde, le dijo: Adán, Eva, ¿dónde están? Acá estamos. Y dice Dios: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo y por qué te escondes? Y las personas de manera natural rehusamos la presencia de Dios en nuestra vida. Hay momentos en nuestra vida que nos está yendo pero de la fregada y decimos: yo voy a salir, yo puedo. Y si van a un curso de esos modernos que hay ahora, que te lavan el coco y te dicen: tú todo lo puedes, eres el centro del universo, vete al espejo todas las mañanas y di: yo puedo, y sales y dices: yo puedo. Y entonces menos piensas en Dios, menos necesitas a Dios, porque piensas que tú tienes cómo arreglar tu vida. Y entonces nos mantenemos lejos de Dios. Pero lamentablemente, al igual que con este hijo, siempre habrá un momento en que tengamos necesidad. Anoche llegó a la célula que tiene mi esposa en su restaurante y llegó una mujer llorando que tiene como 6 meses que está estudiando la Biblia y se quejaba amargamente de su esposo. Es que mi esposo es así, es que mi esposo es acá, y es que mi esposo se droga, y es que mi esposo me insulta, y es que mi esposo... Y estaba incontrolable. De repente mi esposa se desesperó y le dijo: ya, párale, ya, porque no dejaba de quejarse. Y lo único que pude decirle es: señora, todos buscamos a Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida. Mientras gozamos de comodidad, de bienestar, de salud, no necesitamos de Dios. Pero siempre hay un momento cuando nos dice, como me dijeron a mí un día: joven, tiene usted cáncer. Y yo: Dios, ¿dónde estás? No te olvides de mí. Siempre hay un momento para todos. Y si usted no lo está viviendo, de gracias a Dios que está llegando a conocer de su gracia antes de que llegue ese momento de necesidad en su vida. Pero me atrevo a decir que el 95% de los que llenamos las iglesias, llegamos porque en algún momento de nuestra vida tuvimos la necesidad de buscar a alguien, como es aquel: y ahora ¿quién podrá ayudarme? Y el único que nos puede ayudar es nuestro Dios. Lo único malo de todo esto, es triste, es la verdad,
que no buscamos a Dios por lo que Dios es. Buscamos a Dios porque tenemos hambre. Buscamos a Dios porque necesitamos ayuda. Buscamos a Dios porque necesitamos salir de una crisis. Uno de los últimos varones que llegó a la iglesia lloraba conmigo y decía: Joel, es que mi esposa hoy en la noche me va a correr de la casa, ya me dijo que quiere que nos separemos, que quiere que la deje, y yo no tengo a dónde ir y mi esposa me va a correr de la casa. ¿Y tú qué le dices, no? Le digo: mi brother, el único que puede hacer algo contigo y tu esposa es Dios. Yo no. Dios lo puede hacer. Necesitas ir, encontrarte con Él y decirle: Señor, perdóname porque nunca te hice caso, y ahora que estoy perdiendo a mi esposa, ahora me urge que me ayudes. ¿Y saben qué? En el último convivio que era en una iglesia, se metió a la cocina a lavar las ollas, de lo agradecido que está con Dios, porque ahora su esposa lo ama, lo besa y lo volvió a recibir en su casa. No tardó ni 24 horas de haberlo corrido de la casa cuando dijo: mi amor, vente, no puedo sin ti. Y ahí va para atrás a la casa. Pero todos llegamos a Dios porque le necesitamos. Vamos adelante en el pasaje. Vamos con una parte importante. Regresamos al principio, donde dice que este joven le pidió la herencia y dice que el padre se la dio. Yo siempre me he preguntado cuando leo este pasaje, ¿por qué no dice la Biblia? Y entonces el papá y lo encerró en su recámara y le puso candado para que no se fuera. ¿Eso dice? Y entonces el papá le dio una semana de terapia para convencerlo de que no se fuera y se quedara en su casa. ¿Eso dice? Dice que le dijo: hijito, ¿quieres tus bienes? A ver, vente, vamos a hacer cuentas, mira, te toca tanto, pa. Y dice que el hijo agarró sus cosas y... Otra que me he preguntado: este señor era rico, este señor tenía trabajadores, tenía caballos, ¿por qué no se armó unas 3 cuadrillas? Y les digo: órale, vayan, donde lo vean, me lo amarran y me lo traen de regreso. ¿Pudo haberlo hecho? ¿Por qué no lo hizo? ¿No lo amaba? Ay, eso sí me duele en el corazón. Dios respeta nuestras decisiones. Es algo que no alcanzamos a entender. No alcanzamos a entender que Dios en su misericordia tiene paciencia, aún con aquellos que no son sus hijos, con aquellos que quiere que lleguen a sus pies. Y entonces llega un vecino y te dice: oye, brother, va a haber un desayuno para varones, vente. No voy a poder. Y luego le cae otro amigo a otro lado: oye, brother, fíjate que va a haber una conferencia para matrimonios, vente. No, fíjate que están muy aburridos. Y le cae otro: oye, brother, fíjate que va a haber pues, un evento especial en nuestra iglesia, vente. No, con ellos yo no voy. Y es el llamado de Dios constante, y uno decide no acercarse a donde está Dios. Y algo que he aprendido últimamente, que me ha repetido y lo repito donde quiera que voy: yo decido qué tan cerca o qué tan lejos quiero estar en mi relación, y Dios lo respeta. Déjenme decirles, yo crecí aquí en Ometepec, hijo del pastor Castañeda, crecí en la iglesia, no me salieron raíces en la iglesia porque tenía que irme a dormir en casa. Pero después de algunos años, yo tomé malas decisiones. Yo me olvidé de mis padres y la vi mal, y llegué a un divorcio, y empezó mi tropezadero, varios años de mi vida. ¿Y saben qué me emociona cuando puedo voltear hacia atrás? A veces digo: Señor, hubieras mandado aunque sea un ángel que me amarrara, que me metiera en un cuarto y que no me dejara salir. Pero ¿saben qué? Dios me dio la libertad hasta de divorciarme, y no me consumió. ¿Me ven un pelo quemado? Porque Dios respetó mi decisión, y Dios respeta tu decisión. Y si tú dices: ahorita no quiero nada contigo, y si tú dices: Señor, en este momento lo quiero todo contigo, Dios te dice: adelante, vente, vamos. Dios respeta nuestra decisión. Y lo vemos en este pasaje. Y el joven se fue. Y a lo mejor aquí el joven se adelanta. A lo mejor el papá, en su madurez senecta, ¿verdad?, podía ver el futuro y decía: un día mi hijo va a regresar.
y el padre confió en que su hijo un día iba a aprender la lección. Y de alguna manera Dios nos está viendo hacia nosotros en este 2017 y nos está viendo a cada uno de nosotros, o nos viene viendo desde hace algunos años, y nos dice: en el 2017 voy a poner en el corazón de nuestra hermana Sarita, ¿verdad? Y dice Julián que armen unas reuniones ahí en esta enramada para que... ¿Usted cree que están aquí por casualidad? Dios hizo una lista con sus nombres. Dios tiene una lista de cada uno de ustedes. Y Dios se encargó de tocar sus corazones para que ustedes vinieran aquí. ¿Ustedes creen que están aquí porque yo quiero? Tuve que cancelar hasta un compromiso de trabajo, no se lo había dicho, estaba a punto. A la una me habló la mamá de mi papá, me dijo: Joel, tu papá está mal, hay que llevarlo al hospital. ¿A qué hora? A las 5. ¿Saben lo que sentí cuando le dije: Marco, no voy a poder? No sé, ni a mi papá. Así que si estoy con ustedes no es porque no tienen nada que hacer. Y si están aquí, no es porque no tuvieran nada que hacer, sino porque Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Y ese es el momento que Dios ha planeado en la historia para un encuentro personal de ustedes con Dios. Dios te creó, Dios te ha dado la vida, Dios te ha dado habilidades y talentos. ¿Hay alguien de ustedes que vive en la calle? ¿Hay alguien de ustedes que lleve 24 horas sin tomar alimento? ¿Hay alguien de ustedes que venga desnudo porque no alcanza a ver? Pues entonces somos benditos de Jehová, porque tenemos techo, casa. Dios nos ha bendecido, nos ha dado habilidades, nos ha dado talento y nos ha dado una herencia. El problema es que mucho de eso lo hemos usado para estar lejos de Él. Hoy día Dios no anda detrás de nosotros buscando castigarnos. Dios anda detrás de nosotros buscando la oportunidad de un encuentro personal. Vamos a una parte que me emociona además. Inicia con la reflexión del hijo que dice: me levantaré e iré a mi padre. ¿Y cuál es la primera de las primeras reflexiones que el hijo hace después de eso? Me levantaré e iré a mi padre. ¿Y qué más? Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Saben que una de las cosas más difíciles que nos toca enfrentar como seres humanos ante Dios es reconocer que hemos sido rebeldes y desobedientes? Cuando normalmente uno comparte el cristianismo con alguien y le dice: es que tú eres pecador. ¿Yo? No, yo soy muy buena persona, a nadie le hago mal, ayudo a las viejitas a cruzar en el semáforo, le doy de comer a los pajaritos que llegan a mi ventana, yo ayudo a todos, yo no soy malo, yo soy buena persona. Nuestro principal pecado delante de Dios es que en el pasado hemos sido rebeldes, sordos. Hemos querido vivir independientes a lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Dios tiene un plan para cada uno, pero reconozcámoslo. Hemos vivido no tomando en cuenta lo que Dios tiene preparado para nosotros, y hemos vivido a nuestra forma, a nuestra manera. Así que lo primero que uno tiene que hacer, y es la llave mágica: Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo. Usted puede empezar a ir a un templo, usted puede comprarse 3 Biblias, puede comprarse una Biblia de canto dorado con separadores de plata. Usted puede dar unas ofrendas jugosas en los canastos de la iglesia, pero eso no abre la puerta del corazón de Dios. Lo que abre la puerta del corazón de Dios es cuando tú vienes a Él y le dices: Padre, perdóname porque he vivido a mi manera, haciendo las cosas a mi gusto, pero he decidido ya no hacerlo más. El arrepentimiento es algo así como que si yo decido irme a Acapulco ahorita y llega una Markelia, le digo a Julián: regrésate a Metepec, ya no quiero ir a Acapulco, y nos regresamos para acá. Eso es arrepentimiento. Cuando yo vivo de una manera y me doy cuenta que estoy viviendo mal, y entonces decido dar un giro a mi vida y ahora yo busco vivir en una relación con Dios. Si usted dice que está viviendo de una manera y según usted está arrepentido, pero sigue viviendo de la misma manera sin tomar en cuenta a Dios, usted no se ha arrepentido.
usted está sintiendo cierto remordimiento. Y el remordimiento no es arrepentimiento. Y el remordimiento no tiene perdón de Dios. Lo que tiene perdón de Dios es el arrepentimiento. Vamos un poquito más adelante. Y le diré a mi padre, y le diré que me perdone, y le diré que no soy digno. ¿Y qué más? Hazme como uno de tus trabajadores. ¿Cómo se le llama eso? Reconocer que uno lo ha regado y que para que las cosas puedan volver a ser como antes, tengo la posibilidad de perder la calidad de hijo que yo tenía. Y luego, levantándose, ¿qué? Vamos a leer juntos versículo 20, 1, 2 y 3. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, Les comenté que en este pasaje vamos a conocer al Dios del que habla la Biblia, a nuestro Padre. Y nada más quiero que pongan atención en esto. Dice que el pasaje que el hijo decidió regresar a su padre. Y dice que el padre, ¿qué? Dice la primera frase ahí. Lo vio de lejos. Nada más imagínense ustedes, el papá está en una hacienda, en un terreno enorme, en medio de sus trabajadores, de sus animales, y vio a su hijo cuando venía a lo lejos, lo cual significa que ¿qué? Que el papá se la pasaba viendo para el horizonte a ver si venía su hijo. Seguramente el papá se levantaba temprano por la mañana y veía hacia lo lejos por si aparecía su hijo. Y seguramente se sentaba a almorzar, y cuando terminaba de almorzar se volvía a levantar y volvía a ver si a lo lejos lo veía venir. Y se sentaba a comer, y acabando de comer se levantaba y volteaba al horizonte por si veía venir a su hijo. Es la única forma, como yo me explico, que este papá vio a su hijo cuando venía a lo lejos. No hay otra manera. Porque si no, el papá hubiera estado acostado en su cama, hubiera estado con los caballos, y entonces diría el pasaje, y entonces el hijo llegó hasta la casa y encontró al papá dormido en su silla de descanso. Pero no dice eso la Biblia. Dice que cuando el padre lo vio a lo lejos, ¿qué hizo? Agarró un cinturón y corrió hacia él y le empezó a dar de latigazos hasta que sangró, así dice. Fue movido a misericordia. Nada más quisiera que se lo imaginaran. Y yo la única manera que me lo imagino es por algunas cosas que Dios ha hecho en mi vida. Ahora mis hijos viven en Estados Unidos y acaba de venir mi hijo que tiene 18 años. Hace 3 semanas está conmigo en Acapulco y yo no le había visto. Y él llegó a México y tomó el autobús y llegó un sábado a las 6 de la mañana vestido de oro. Tenía un año que yo no veía a mi hijo. Ustedes son padres. Imagínense que no ven un año a su hijo. Y cuando yo veo a mi hijo ya de mi tamaño y me abrazó y lo abracé, hay algo que se quiebra de mí. Este padre no dice y fue caminando a su encuentro. ¿Qué dice? Corrió. Por favor, quiero que se fijen en cada palabra. Esto habla del carácter de Dios. El padre lo ve a lo lejos y no se entretiene en algo que esté haciendo, deja lo que está haciendo y corre tras el hijo. ¿Qué significa que haya corrido tras el hijo? Que lo amaba, que le dolió que se fuera, que lo extrañaba, que esperaba que regresara. Ese es el Dios de la Escritura, ese es el Dios de que habla la palabra de Dios. Ahora podemos entender cuando de repente alguna persona dice, es que yo no quiero nada de esa religión. No se trata de religión, se trata de la persona de Dios. Y no estamos hablando aquí de religión, estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. Si su Biblia es católica o no sé qué tipo de versión sea, no importa, lo que importa es que este pasaje está hablando del carácter de Dios. Y Dios es alguien que ha salido corriendo al encuentro suyo. Y esa escena es hermosa. Dice que en cuanto lo ve, ¿qué hizo? Se echó a su cuello y lo abrazó. ¿Y qué más?
Y lo besó, ¿y qué más? Y dijo, traigan una ropa y póngansela. Y le puso un anillo y le puso zapatos. Y dijo, maten un becerro gordo, hagamos fiesta. Y empezaron a regocijarse. Ese es el Dios del que habla la Biblia. Un Dios que se goza, que se alegra, que disfruta que un hijo suyo regrese a su familia, que una criatura suya venga a su encuentro. ¿Se entiende por qué es tan grave que nosotros podamos tener una actitud fría, indiferente ante Dios? No voy a pensar. Tengo muchos problemas, ya que los resuelva entonces yo veré. Bueno, es que no me convence. Es que yo tengo mis dudas de lo que diga la Biblia. Eso queda a un lado. Lo que está presente en el centro de la relación es el amor de este padre por su hijo. Y en este caso es el amor de Dios por usted. Y que dice la Biblia, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo en la cruz. Jesucristo vino, murió, se entregó en la cruz, derramó su vida, derramó su sangre para que nosotros podamos ser parte de la familia de Dios. Usted puede vender todas sus propiedades, todo lo que usted tiene, puede vender su alma y no alcanza ni siquiera para el enganche de lo que Dios le ha dado ya. Por lo que Dios nos da no tiene un precio, pero sí tiene un costo. El costo de que Él está comprando nuestra vida para Él. Y cuando pensamos en este Padre que hace gran fiesta, de hecho este pasaje está junto con otros dos. Uno que habla de un pastor que tiene 100 ovejas y que dice que al final del día el pastor cuenta sus ovejas y cuando las está encerrando se da cuenta que son 99 y que le falta una. Y dice que deja los 99 y él va buscando su oveja que se le extravió y cuando la encuentra la carga en sus brazos y la trae de regreso al redil y dice, porque hay más gozo en el cielo por una oveja que se rescata que por 99 que ya están en el mundo. No sé cuántos de ustedes ya eran cristianos antes de llegar esta tarde, pero si uno de ustedes que no había escuchado del Evangelio, que no había tomado una decisión por Cristo, lo hace ahora, hay más gozo en el cielo por cada uno de ustedes que decide venir al encuentro de su Padre Celestial que por todos los cristianos que podamos saber en donde te peguen este mundo. Les dije que íbamos a saber quién es el Dios del que habla la Biblia, y el Dios del que habla la Biblia es este, un Padre lleno de amor, un Padre que quiere tenernos bajo su cuidado. El problema es que como el joven nosotros no queremos vivir bajo la autoridad de Dios. Queremos que Dios nos ayude, como dicen por ahí, queremos que Dios sea nuestro copiloto. El copiloto es aquel que va con el piloto del avión y el que lleva el control del avión es el piloto. Entonces le dije a su copiloto, revísate la bitácora de elevación del tren de aterrizaje, ¿no? Ya está aquí revisando, ya está. Chécate la elevación y la altura y el oxígeno en cabina, y lo checa. Y ahora chécate las variaciones del viento y el clima y comunícate con la base, y el otro lo hace. Pero el que lleva el control es el piloto. El gran problema es que nosotros tenemos a Dios como nuestro copiloto. Mira, Señor, tengo este problema, échame la mano. Mira, Señor, voy a hacer esto, dame tu bendición. Mira, Señor, y voy a emprender este negocio, échame la mano para que me vaya bien. Y tenemos a Dios en nuestro copiloto. No es la imagen correcta. La imagen correcta es un Dios, un Padre, que al igual que sobre el joven tiene autoridad y decide. Nosotros regresamos a vivir a la casa del Padre y nos sujetamos a lo que el Padre decide en aquella casa donde vivimos. Ya no vivimos como allá lejos y perdidamente como el joven. Regresamos a la casa, pero nos sujetamos a la autoridad que Dios tiene en nuestra vida. Entonces cuando oramos al Padre y le decimos, Padre, gracias por tu amor, gracias por recibirme, también le hemos de decir, Padre, me someto a tu autoridad. Padre, me someto a lo que tú quieras decirme. Y si tú quieres que a partir de ahora yo no sea un hijo, sino que sea un jornalero común y corriente, seré jornalero. Pero está aceptando la autoridad de Dios sobre sí. Este es el Dios del que habla la Biblia. Yo no sé si ustedes lo conocían así. Para mí es un pasaje fundamental. Quien no ha entendido el Dios de amor del que habla la Biblia, no ha entendido lo que significa el cristianismo. En el centro del cristianismo está que Dios el Padre
dio a su Hijo. Y su Hijo, que llevó una vida perfectamente obediente delante del Padre, fue al Calvario, solamente para llevar nuestras culpas. Y cuando padeció en el Calvario, cuando Él sufrió en el Calvario, no sufrió por algo que Él hubiera hecho, sufrió por algo que yo hice, que yo merecía estar crucificado, que yo merecía sufrir el castigo de mi desobediencia. Pero cuando Jesucristo lo hizo en mi lugar, me quitó un gran peso de encima. Y ahora puedo decir gracias, Señor Jesús, porque tú me salvaste de que yo fuera al Calvario y muriera y padeciera como lo hiciste. Y hay algo interesante. Jesucristo, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, Él oró y le dice a su Padre: Padre, si es posible que yo no beba de esta copa, no la quiero beber. Eso significa que Jesús no quería ir al Calvario. Jesús no tenía por qué ir al Calvario. No tenía necesidad. Él la razón con su Padre era una razón de perfecta obediencia. Si Jesús aceptó ir al Calvario, fue por amor a ti y por amor a mí. Y ante la grandeza de ese amor, solamente podemos decir gracias. No hay nada más que discutir, no hay nada más que alegar, es solamente decir gracias. Y si tú me permites, recíbeme en tu familia, y no como un hijo, tal vez como un jornalero. Pero la bendición es que Dios dice: olvídate, no te voy a recibir como jornalero, te voy a recibir como hijo. Por eso al hijo le pone el anillo en su mano. Era una señal de restitución y decirle: no, tú regresas aquí y regresas como un hijo en mi casa. Yo quisiera invitarles a que ustedes por un momento tomaran una decisión. Cada vez que llegamos al Evangelio y cada vez que llegamos a una enseñanza del Señor Jesucristo, solamente podemos hacer dos cosas. O le decimos no, muchas gracias, después, o podemos decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, quiero que me perdones. Yo antes no veía el amor que tú me tenías y hoy lo comprendí. Y hoy quiero decirte que yo acepto ese amor que tú me tenías. Y quiero venir al encuentro contigo y quiero que tú me abraces y que tú me beses y que tú me hagas parte. Si usted no lo había hecho antes, yo quiero invitarle que lo haga esta vez. No es algo que sea delante de mí, no es algo delante de la familia Navarrete, es algo delante de Dios. Y es algo que sucede entre usted y Dios. Es una decisión personal. Y lo que yo le quiero guiar en una oración no es que la oración tenga algunas palabras mágicas. Lo mágico es la honestidad y la sinceridad con que usted diga esta oración. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar al Padre. Y Jesús decía: no uses vanas repeticiones, al contrario, habla a tu Padre de lo que está en tu corazón. Yo quisiera invitarles a hacer una oración y quisiera pedir que si ustedes quieren tomar esa decisión o si lo han hecho antes y lo quieren confirmar, oren conmigo, ahí donde están en su lugar. Yo iré orando y ustedes repitan la oración. Digo, la oración no tiene nada de milagroso, es solamente una oración honesta y franca delante de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por esta parábola en la que puedo entender que he sido un hijo, que he buscado vivir sin ti y que he malgastado y he desperdiciado todas tus bendiciones en mi vida. Hoy quiero decirte que me perdones porque te he desobedecido, porque he vivido sin ti, pero hoy quiero aceptar tu llamado, quiero regresar a casa, quiero ir corriendo a tu encuentro, quiero que me abraces, que me beses, que me laves con la sangre de Jesucristo, que me des el privilegio de ser parte de tu familia. Enséñame lo que significa vivir como un hijo tuyo, bajo tu autoridad, buscando obedecerte en todas las áreas de mi vida. Gracias por escuchar mi oración. En el nombre de Jesús. Amén.
Yo no sé si Dios me dé el privilegio de volver a verles, pero solamente termino diciendo únicamente algo más. El llegar al encuentro de nuestro Padre es el inicio de una vida. El llegar al encuentro de Jesucristo es el inicio de algo más. No es lo que sucedió en este momento, es lo que viene el resto de sus vidas. Y dice la palabra de Dios que todos los que llegamos de esa manera somos como pequeños bebés que necesitamos ser alimentados. Y el único alimento es la Biblia, la palabra de Dios. Le he pedido a Julián cuando veníamos para acá que Dios le guíe, Dios le dé la sabiduría, pero tiene que proveerles el alimento que ustedes necesitan para que ese bebé que ha nacido en ustedes empiece a ser alimentado correctamente y ustedes sean discipulados como hijos de nuestro Dios. No hay peor experiencia que alguien que nace en su fe y no entendiendo lo que ha hecho, sigue viviendo como vivía hasta ahora. Todo esto que hemos hecho solamente por una razón, porque ya no vivamos como hemos vivido en el pasado. Tiene que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de llevar la relación con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los vecinos, hasta con los de tránsito, que nadie los aguanta. Nuestra vida tiene que sufrir un cambio, una transformación. Para eso vino Jesucristo. Si usted se ha encontrado con Cristo y sigue maltratando a su esposa, o hablando mal de su esposo, o golpeando a sus hijos, o si es hijo, deshonrando a sus padres, o sigue aventándoles jitomates a los tránsitos, usted no ha entendido el significado del cristianismo. Cristo vino para hacer que nuestra vida sea distinta. Que Dios le dé la sabiduría para que puedan poco a poco encontrar ese camino. Yo les digo únicamente dos cosas. Busquen todos los días de su vida, consíganse una Biblia si no la tienen. A lo mejor Julián les puede ir a conseguir una, o si tienen celular, métanse a YouVersion en inglés ahí en las aplicaciones, en el teléfono, bajen una Biblia y empiezan a leer cualquiera de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Todos los días lean una porción de la Biblia, todos los días, y todos los días cuando lo lean digan: Señor, háblame, quiero saber qué tienes que decirme hoy. Y cuando usted lea la palabra de Dios y encuentre un mensaje a su vida, usted va a empezar a vivir de una manera distinta. Y otra sugerencia que les doy: además de leer la Biblia, usted tenga una hoja y una pluma y empiece a anotar sus motivos de gratitud y sus motivos de petición ante Dios. Hace mucho me lo enseñaron y yo acostumbro a hacerlo. Y es un gusto para mí. Hace unos días revisaba yo mi lista y era paloma, 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 de saber que mi Padre me había contestado tantas oraciones que he traído del pasado y que el Padre me ha contestado. Esto es una relación. Seguramente ustedes fueron chamacos y tuvieron novia, y el primer día que le dijeron a la chamaca: ¿quieres ser mi novia? Usted le urgía durante el día que se acabara el día, o que tuviera el tiempo para ir y correr con la novia y estar con la novia. Y tiene que llegar el papá, la mamá, y decirle: ya, chamaco, vayas a su casa. Porque la relación necesita tiempo, y ustedes necesitan tiempo delante de Dios. La única manera de poder hacer crecer esto de la mejor forma es cuando ustedes puedan ocuparse de fomentar una relación personal e íntima con Dios a través de la lectura de la Biblia, a través de sus tiempos de oración. Que Dios les bendiga. Estoy contento de estar con ustedes y que Dios les multiplique abundantemente. Les agradecemos que nos hayan acompañado. La próxima semana, el día viernes, igual a las 6:30, entre 6:30 y 7 más tardar, empezaremos con otro estudio bíblico. Nos acompañará nuestro hermano Miguel Ángel Soberanis para dar igual otra cita de la Biblia, y que bueno, que podamos estarnos alimentando durante 3 semanas más. Les agradezco mucho y pues vamos a pasar un refrigerio que les tenemos preparado. Gracias. Y gracias a Joel, a todos para